Hola, buenas a todos. Seguramente les habrá pasado que quisieron sacar el fondo de una imagen, es decir, ustedes estaban poniendo varias imágenes en un Word. Entonces, bueno, obviamente toda la configuración de cómo poner un Word, eso en otro video se lo dejo en la descripción para que lo vean, y también cómo manipular imágenes en otro video también se lo dejo en la descripción donde les explico en detalle. Entonces, si ustedes quieren sacar el fondo de las imágenes, entonces ¿cómo pueden hacer? Una opción sería, hacemos doble clic sobre una imagen y luego sobre el mismo Word, y acá nos dice una opción, tiene que aparecer la opción que dice quitar fondo. Hacemos clic ahí y luego se nos va a remarcar, o sea, el recuadro es lo que va a tomar. Entonces, si nosotros hacemos un poco más grande el recuadro para que tome cuestiones que queremos que aparezca, hacemos más grande el cuadrito ese y luego hacemos clic. Lo repito, lo que está en color rosa se va a eliminar. Entonces luego acá tenemos opciones donde dice marcar el área para mantener, marcar el área para quitar, eliminar, marca. Entonces hacemos marcar el área que queremos que quede, hacemos clic en el área que en este caso va a ser eso, después va a ser esto y luego hacemos dice mantener el cambio, hacemos aceptar, y ahí, como ven, es la parte que se elimina. Entonces volvemos a hacer doble clic y luego hacemos quitar fondo y vamos a hacer clic en mantener área que no quiere que se quite. Entonces marcamos, hacemos clic lo mismo acá, marcamos el área y luego hacemos clic acá también, hacemos clic ahí y luego una vez que hayamos hecho clic en todo eso, entonces luego hacemos, como le digo, mantener cambio, y entonces ahí quedó sin el fondo y la parte que nosotros creamos. Esa sería una forma de hacer. Otra forma de poder hacer para eliminar el fondo de una imagen sería del siguiente modo. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a poner eliminar fondo de imagen. Vamos a la opción que dice remove.bg, o sea, hacemos clic donde le estoy marcando, quitar fondo a imagen online y conseguir fondo. Luego cargar, hacemos clic en cargar y luego vamos a nuestra imagen. En voy a buscar esa misma imagen, hacemos clic en ese, seleccionamos esa imagen, haciendo clic y luego ahí está haciendo el proceso y ahí quedó. Ahora, como ven, eliminado el fondo, pero si por X razón hay que corregir algo que no lo corrigió, ya que lo hace automáticamente, entonces vamos a la opción que dice borrar, restaurar, hacemos clic en borrar para poder borrar. Por ejemplo, hagamos clic en esta parte en gris, remarcamos manteniendo presionado el botón primario del mouse y luego, una vez que hayamos marcado todo, soltamos y va a volver a corregir automáticamente, y ahí, como ven, ya nos eliminó esa parte en gris. Luego hacemos hecho y luego hacemos descargar. Entonces, una vez que descarga, vamos a donde se nos descargó. Una vez que se terminó de hacer el proceso, hacemos clic en esta flecha en la carpeta descarga, luego copiamos esa imagen para comparar con el otro. Entonces vamos a poner el mismo tamaño para que observen las grandes similitudes y diferencias que tiene uno con otra. Bien, ahí está. Entonces acá pueden observar que acá quedó con aspa menos, acá aparecieron los pajarillos y algún detalle más. Este queda mucho mejor eliminado el fondo que en este otro. Obviamente que en forma online hay muchos programas que pueden utilizar, pero este es el mucho más sencillo y más práctico de utilizarlo. Hay otros que tienen más opciones. Luego hay otra opción que es justamente el programa de CorelDRAW, donde justamente ese les permite también eliminar el fondo de una imagen, pero es mucho más complejo. O sea, yo les explico una parte acá y luego en otro video me lo hacen saber en los comentarios, les explico en detalle cómo hacer paso a paso y poder eliminar todo el fondo de pantalla. Entonces vamos a copiar esa misma imagen, hacemos pegar y vamos a hacer más grande. Una vez que nosotros hayamos copiado nuestra imagen, hacemos doble clic sobre la imagen y luego vamos a mapa de bit, hacemos convertir a mapa de bit y luego acá vamos a poner, puede que esté acá, en este caso vamos a poner acá en esta opción color M, esto dejamos así como está y luego hacemos OK. Luego hacemos un botón secundario sobre nuestra imagen y luego vamos a la opción de editar mapas de bit. Esperamos que se abra, se va a abrir otra ventana y ahí se nos abrió. Luego maximizamos esto, luego vamos acá a imágenes, luego vamos al laboratorio de recorte, hacemos clic ahí
y esto hacemos más grande para poder trabajar con mayor detalle. Entonces acá tenemos opción. Lo más importante hacemos en el fondo, vamos a poner ninguno, y luego acá nos muestra cuando nos posicionamos qué cosa nos está marcando. Dice herramienta de resalto, herramienta de relleno interno, y acá nos dice herramienta de borrado. Entonces si nosotros hacemos clic en borrado y acá hacemos más grande la goma que vamos a utilizar, luego vamos borrando, o sea, se va a ir marcando de esta forma y vamos a ir trabajando y hacemos clic así, 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 y luego una vez que nosotros hayamos terminado de hacer eso, acá nos va a aparecer una opción de previsualización y luego hacemos, si ya está ok, hacemos ok. Entonces de esa forma tienen otra forma para poder eliminar el fondo de una imagen. Entonces de todos modos hay otros programas, pero el que recomiendo por la similitud con muchas herramientas que uno habitualmente utiliza, el CorelDRAW. Entonces, como les dije, quieren utilizar el CorelDRAW y saber por qué razón digo que es el mejor, vean el siguiente video